Vámonos a debate con y le doy la bienvenida al doctor Humberto Martínez, socio consultor Baycur México. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alberto, mucho gusto de saludarte el día de hoy. Hay ahora sí que una opinión y otros datos, doctor Humberto. Hay gente que dice que últimamente la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mejorado, que los atienden rápido, que les dan sus medicamentos y que no hay queja. Y hay por otro lado la gente que dice está cada vez peor. ¿Cuál es tu punto de vista del servicio y la atención que está dando en estos momentos el Instituto Mexicano del Seguro Social? Desafortunadamente, estimado Alberto, tenemos graves deficiencias en el servicio que está proporcionando hoy día el instituto. No es posible que tengas periodos de espera para una cirugía sencilla, como puede ser una hernia o como puede ser por ejemplo, una plastía de nariz, algo así, que tengas que tardarte hasta 6 meses. Ya no te digo qué sucede hoy día con aquellas personas que tienen trastornos severos de salud, como puede ser un cáncer, como puede ser cualquier alteración de estas que son crónicos y que tardan mucho tiempo, como un lupus eritematoso, etcétera, donde la calidad de la atención es muy deficiente o definitivamente no les dan la atención que merecen. Es cierto. El tercer nivel, siglo XXI, la raza, Occidente, sí, todos esos son. Realmente esos hospitales tienen una calidad de atención maravillosa, sensacional. Sí. El problema es llegar. El problema es llegar a ese nivel de atención. Y es muy complicado. La verdad, es muy complicado. Es una deficiencia que no es solamente producto del aumento en la población o de las cuotas, sino de una gestión, yo considero, inadecuada. Ahí es donde voy. Claudia Sheinbaum algo le vio a Zoé Robledo en su trabajo, en su desempeño, y lo ratifica al frente del IMSS. ¿Qué significa esto? Bueno, que el señor probablemente tenga otros, no sé si 6 años, pero cuando menos un buen periodo para poder hacer todo lo que había prometido. Es impresionante. Yo estuve muy atento al informe del año pasado que dio sobre el instituto y de todo lo que se hizo durante la pandemia y todo lo que según eso aumentó. Pues yo lo único que sé que aumentó son las cuotas, la cantidad de gente que paga y la calidad sigue siendo el misma. Es cierto que hubo algunos hospitales que se remodelaron, es cierto que hubo nuevas construcciones, pero desafortunadamente, y eso me consta porque amigos y colegas no son requeridos para dar este tipo de servicio en el segundo o en el tercer nivel de atención, sino que simple y sencillamente no se cubren las plazas. Y eso es terrible. Es que es esa la situación, o sea, sí vemos muchas denuncias, muchas quejas, pero se maneja de manera política. En los medicamentos, el desabasto es uno de los grandes males que provocó la actual administración. ¿Cómo vamos ahí, doctor Humberto? Porque le quisieron encontrar hasta en Naciones Unidas y nada más no pudieron. ¿Cómo va el abasto de medicamentos? Seguimos con un terrible desabasto. Desafortunadamente, las políticas seguidas por COFEPRIS al inicio del sexenio hicieron que muchas de los laboratorios que se dedicaban a la producción farmacéutica en México, con productos desarrollados en México, es cierto, muchas de las sales tenían que ser importadas, pero el etiquetado, el empastillado, todo eso se llevaba a efecto en México y había un abasto suficiente a nivel privado, si se quiere. Y obviamente en las compras consolidadas al instituto le permitían tener efectivamente ese tipo de cobertura. Hoy día, desafortunadamente, ni en el sector privado encuentras medicamentos. No es posible que te falten, paracetamol, para no ir tan lejos. No lo encuentras de buena calidad. Sí, es posible que encuentres algunos productos genéricos que además son importados
bajo quién sabe qué característica, vienen de China, vienen de la India, y bueno, yo en muchos de ellos he visto que no tienen el registro sanitario. Si no tienen registro sanitario, yo no puedo confiar en esos productos. Por algo la COFEPRIS es tan estricta en ello. Y sin embargo, se pueden importar de China, se pueden importar de Sudáfrica, se pueden importar de la India, y no conocemos la calidad de esos productos. Y muchas veces lo vemos. En la práctica privada, resulta que el medicamento que proporcionamos lo compran en genéricos y no sirvió. Y entonces, si eso sucede en la práctica privada, imagine usted cómo sucede en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ni siquiera llegan esos medicamentos. Válgame, doctor Humberto Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, cómo se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, los retos que tiene, y volvemos en 2 minutos. Mientras vamos a enlazarnos al Instituto Nacional Electoral del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Humberto Martínez, permítame que le demos la bienvenida a Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y en la industria de la salud. ¿Cómo estás, Maribel? Qué gusto saludarte. Hola, Alberto, igual un gusto. Buen día, doctor Humberto. Estamos haciendo el análisis. Saludos. Estamos a ya un poquitito más de un mes para que termine la actual administración. El Seguro Social, ¿cuál ha sido el balance? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Tu perspectiva, Maribel, ¿cómo está el Instituto Mexicano del Seguro Social en atención a los derechohabientes? Bueno, es que actualmente no es factible hablar solito del Seguro Social sin considerar que ahora también tiene en sus entrañas, dentro de su panza, el IMSS Bienestar, digamos, no totalmente adentro, pero finalmente la configuración que se ha dado dentro del sistema de salud es que está junto con pegado el Instituto Mexicano del Seguro Social con el nuevo organismo público descentralizado que es el IMSS Bienestar y que cubre, se supone, a la población no derechohabiente. Entonces, de parte del IMSS, pues bueno, finalmente las señales o la narrativa, lo que se alcanza a percibir es que no ha habido la suficiente calidad, que la austeridad también pegó en el IMSS y que ha habido carencias terribles de abasto como parte de todos los problemas y las dificultades que se generaron en las compras consolidadas de medicamentos que generaron carencia y que sigue habiendo carencia de medicamentos y de todo tipo de insumos. Los pacientes lo viven dentro de los hospitales, eso en el IMSS, pero en todos los institutos de salud de este país, de salud pública. Entonces el IMSS no se ha quedado al margen de esa situación y como parte de ello, pues la incertidumbre en torno a lo que va a suceder con el sistema público de salud en general, yo lo veo como verdaderamente algo que genera nerviosismo, inquietud en torno a lo que va a suceder, que ahora verdaderamente tomen las riendas el nuevo secretario de salud nombrado, el doctor Cenovich, que es muy respetado dentro del gremio médico. Ojalá verdaderamente si tenga ese carácter, autoridad y se ponga bien puestos todos los elementos que deben tener para tomar decisiones y para asumirse como el rector del sistema de salud de este país, porque desafortunadamente en este sexenio que termina no tuvimos en los hechos secretario de salud, hubo una omisión terrible que nos ha salido muy cara y pues la esperanza es que ahora sí se tome el control de parte del rector, el secretario de salud, pero va a tener el elemento de que en los otros institutos, el IMSS, en efecto, que va a llevar Zoé Robledo, porque ya fue ratificado como titular, y el IMSS Bienestar, el otro organismo que va a llevar Alejandro Sbarch, que actualmente todavía está en la COFEPRIS como regulador sanitario, ellos dos tienen más presupuesto que el secretario de salud. Entonces, ese siempre ha sido el problema. El IMSS tiene mucho presupuesto y por lo tanto tiene un poder económico mucho más fuerte por encima del secretario de salud, pero el secretario de salud es el rector, es la cabeza y es el que tiene la jerarquía más alta y es el que las decisiones. Digamos que esa es la dinámica, Maribel, y le pregunto al doctor Humberto Martínez, o sea, tenemos un secretario de salud, pero el IMSS se mueve solo, tiene su propia autonomía, tiene que ver con los secretarios. ¿Cómo era en otras administraciones, doctor Humberto? Bueno, finalmente hay que entender que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un órgano desconcentrado y descentralizado. Se maneja básicamente por sí mismo, tanto administrativa como en muchas medidas políticamente también. Sin embargo, forma parte de lo que es el sector salud y debe de integrarse a las políticas generales que se desarrollan a partir de la Secretaría de Salud.
Todo esto auspiciado también por un organismo que se ha dejado muy de la mano, que es el Consejo General de Salubridad. Ellos son los que deben de, en sentido estricto y en conformación con el secretario de Salud, las políticas nacionales y los conceptos de salud y bienestar para el país, los que deben de ser el eje rector desde el punto de vista de las políticas. La operación, por supuesto que le corresponde al instituto, porque ellos son los que tienen el recurso, ellos son los que obtienen los beneficios, bueno, no los beneficios, los que obtienen el dinero, literalmente, el dinero por parte de los obreros y de los empleadores. El resto, pues de todos modos lo seguimos poniendo los empleadores y los trabajadores, ¿verdad? Porque la parte del gobierno también es parte nuestra, ese tercio sigue siendo nuestro también. Entonces, esa es la característica y desafortunadamente mucho tiene que ver con un aspecto. La política de atención a la población se ha enfocado desde hace más de 40 años a resolver situaciones agudas de salud. Estamos hablando de un modelo médico hospitalario. Un modelo médico hospitalario que ha demostrado su incapacidad a nivel mundial. Hoy debemos de abordar forzosamente una postura preventiva. Nada hay peor que estar atendiendo las enfermedades derivadas de la diabetes, de la hipertensión y de algo que se nos olvida mucho, que son los trastornos mentales. Desafortunadamente, la salud mental ha sido dejado de mano por este sexenio que, bueno, nosotros vemos, acabo de leer una estadística espeluznante, casi el 80% de los ciudadanos en la CDMX tienen trastornos del sueño y más de la mitad insomnio. Entonces, eso es un problema de salud mental que hay que atender y que es un reto gravísimo al corto plazo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Maribel, doctor Humberto. Regresamos en 2 minutos para preguntarte, Maribel, ¿qué le vio Claudia Sheinbaum de bueno a Zoé Robledo para dejarlo nuevamente en el Seguro Social? Antes de la pausa, vámonos al Instituto Nacional Electoral, día clave para la... Es terrible la situación y esas declaraciones que rayan en el cinismo absoluto. Vamos a levantar las banderas blancas. No vamos a hacer Dinamarca mucho mejor. O sea, Maribel Ramírez, ¿qué le vio Claudia Sheinbaum a este sujeto que acabamos de ver, funcionario, director del IMSS, Zoé Robledo, para ratificarlo en su cargo? Pues no lo sabemos la respuesta. Yo creo que a ver si la entendemos más adelante, pero realmente yo lo que alcanzo a ver es que la nueva presidenta, la próxima presidenta, pues es lo que tiene, ¿no? Es lo que hay. Pero no creo que sea una imposición del presidente. Ahí sí eso me queda claro, digamos, porque López Obrador le dio un espaldarazo a Zoé Robledo, si recordamos en la mañanera, a Zoé Robledo y a Alejandro Sbarch, y al actual subsecretario Ruy López Ridaura. De ellos 3, solo ha nombrado a Zoé Robledo y a Alejandro Sbarch. Y entonces la señal sería como de que le hizo caso a Claudia, pero hasta donde yo estoy enterada, Claudia ya los había invitado desde antes a ambos y los considera partes de su equipo. Pero para mí, Alberto, pues es una señal por lo menos de que ya no está tan ideologizada la decisión en salud y que por lo menos hizo a un lado al subsecretario, al ex subsecretario López-Gatell, porque ese era el gran temor de que volviera a mantener dentro del equipo de los que deciden al subsecretario López-Gatell, que ya sabemos hizo un papel terrible con el manejo de la pandemia y bueno, al asumir el control de muchas cosas que no le correspondían, que incluso quiso mover la adscripción de la COFEPRIS bajo su control en la subsecretaría y una serie de cosas, quiso desaparecer una secretaría y una serie de cosas que publicó en el diario oficial que por suerte no se concretaron y se quedaron ahí atoradas y es parte de las cosas que le tocará arreglar a la nueva Secretaría de Salud. Pero el hecho de que siga Zoé Robledo, yo pienso, la verdad, es que no es un elemento del gabinete de salud, del equipo de salud que ha estado en este sexenio. Ha habido otros peores e incluso lo veo como el de los más sensatos, de los que tienen, pues han tenido cierta curva de aprendizaje, al igual que Alejandro Sbarch, que ojalá haya un buen equipo, porque sería súper importante, digo, no sabemos cuánto tiempo van a estar, pero el tiempo que estén, que traten de poner un poco de orden. La gran incógnita, yo pensaría, a ver si ustedes están de acuerdo, Alberto y doctor Humberto, en cuanto a lo que va a pasar con las compras y si Birmex de verdad las va a sostener, porque
Birmex no tiene idea, no ha hecho bien las cosas. Birmex no tiene los elementos, no tiene una plataforma tecnológica para organizar y hacer toda la planificación logística de la compra, que es vital, y ojalá la controle el IMSS, porque el IMSS es la institución que vino haciendo las compras desde el 2013, no del sexenio de Peña Nieto, sino desde el sexenio de Calderón, que es cuando se empezaron las compras consolidadas, no fue algo nuevo en este sexenio, y se vinieron haciendo y fueron generando ahorros, y hicieron compras, bien, de alguna manera. Había muchas cosas que remediar, si hubo corrupción o lo que haya habido tenía que remediarse, pero el desbarajuste que terminaron haciendo, pues, Sí, es que eso ha sido terrible, doctor Humberto. Pues de que hay corrupción, pues la hay. Esa fue la justificación del presidente López Obrador. No, vamos a quitar esas compras consolidadas y las vamos a hacer nosotros. No encontraron a nadie, no denunciaron a nadie y fue un desastre, doctor. Y por ahí un inserto de nuestros especialistas, esto va a tardar 2 o 3 años o todo el siguiente sexenio de lo mal que está el asunto, ¿eso crees? Fíjate que yo coincido con Maribel. Desafortunadamente, el abasto de medicamentos es muy complejo. Sí. La experiencia que nosotros tenemos a nivel internacional a través de las cadenas logísticas de distribución de medicamentos para otros países es muy complicado, muy complicado. Y manejar volúmenes como los que se necesitan en México para que el instituto, tanto el IMSS Bienestar como el Instituto Mexicano de Seguro Social, tengan la capacidad de proveer los medicamentos necesarios, es un reto enorme. Birmex, obviamente, hay que recordar que lo que se dedicaba era a hacer vacunas, que ya ni eso hace, ¿verdad? Y desafortunadamente yo no le encuentro ni la estructura, ni la capacidad, ni la tecnología, ni la dirección suficiente a Birmex para resolver esta situación. Es un reto supremo. Y bueno, ¿cómo lo va a abordar? Pues digamos que Zoe Robledo ya tiene 6 años de experiencia. Sbarch políticamente lo hizo bien en Cofepris. No sé cómo vaya a funcionar realmente en IMSS Bienestar, que ese también es otro esquema muy diferente al que ha podido manejar. Pero pues vamos a darles un voto de confianza, como siempre hacemos cada sexenio o cada vez que cambian a un funcionario. Pues es que de esos votos ya ni tenemos, doctor Humberto. O sea, híjole, pero tú eres optimista, Maribel. O sea, el doctor Sbarch parece que ha hecho bien las cosas en los diferentes institutos en los que ha estado. Pues bueno, es una lucecita de esperanza para que enderece a Zoe Robledo, a que hagan las cosas bien. Es que uno va a las instalaciones del Seguro Social, están muy golpeadas, están muy feas. O sea, nada más de estar ahí en urgencias y que entre uno tantito, Maribel, ¿qué se requiere? ¿Mucho dinero? ¿O autoridad? ¿O qué es lo que esperamos para el próximo? No, más bien ahí es el resultado, yo diría, de la extrema austeridad en que metieron al sector salud en este sexenio, que de por sí nunca ha estado así como en ¿no? Sí, pero así como lo has visto en el IMSS, Alberto, así pasa en el ISSSTE, así pasa en los hospitales en general, federales o públicos en general. Desgraciadamente la infraestructura pública del país está en situación pues paupérrima, esa es la realidad. Entonces, en la parte de si hay esperanza, pues yo creo que sí, como dice el doctor, es lo que nos queda, ¿no? Esperar que el nuevo equipo, al retomar una nueva energía con esta presidenta, se perfilen acciones pues más ejecutivas, con un poco de planeación. Tampoco es que vemos que se vaya a hacer demasiado, pero por lo menos que ya encarrilen un poco y que sí se remonte, porque la destrucción, el retroceso que se hizo en este sexenio nos va a ser muy costoso, y yo no creo que en un sexenio, yo creo que en varios. Bueno, he escuchado de expertos, de especialistas de la propia industria y de los que toman las decisiones o que desde afuera observan y alcanzan a ver lo que se hizo, por ejemplo, en la parte de vacunación, para remontarlo y retomar por lo menos en el nivel en donde estamos, pues se necesitan muchas acciones y mucha comunicación y estrategia. Entonces, ojalá en este sexenio remontemos un poco, pero nos vamos a tardar 2, 3 sexenios, así como se calcula. Sí, porque doctor Humberto, porque bien dices, o sea, la atención ahorita es reactiva.
Pero ese IMSS, es. Prevenims que había antes, donde pues, adelántense a ver cómo están, hagan estudios, antes de que estén enfermos, no hay, y ahorita no lo hay. No, vengo al Prevenims, no, papá, tengo toda una fila de gente enferma, o sea, eso no se va a revertir pronto, doctor Humberto. Es cierto, y eso lo digo e insisto. Mientras sigamos con el mismo esquema de médico hospitalario, de atención en última instancia de enfermedades, va a ser muy, muy difícil que se pueda proporcionar siquiera un mínimo de bienestar en salud a la población en general. No hay de otra más que enfocarnos a un aspecto preventivista. Hay experiencia en México para hacerlo, hay capacidad técnica, hay médicos enfocados a esto que podemos realmente reactivar para que sea un elemento preventivo. Muchas de las enfermedades pueden ser atendidas en un primer nivel de atención, simple y sencillamente con medidas higiénico-dietéticas. Apliquémoslas. Y eso le va a dar al instituto y al sistema general de salud un respiro muy, muy importante. Pues ahí está los retos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la esperanza nuevamente, a ver cómo nos va de este 2024 al 2030 en esta dependencia tan importante para el país. Humberto Martínez, Maribel Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y antes hacemos enlace en vivo con el Instituto Nacional.